Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos todos al canal del arte. Hoy yo quería tratar un tema que me ha parecido curioso porque hay una obra de un artista italiano que se llama Piero Manzoni, que se llama Mierda de artista y que ha obtenido un precio récord en una subasta en Milán. En concreto, una de las latas con supuesta mierda del artista ha sido vendida, subastada por un precio de 275.000 euros en Milán. Y es que, bueno, pues a veces en nuestra sociedad este tipo de cosas se pueden pasar. Este artista conceptual pues creó estas obras ya por los años 60, unas 90 latas aproximadamente, y bueno, el precio base de la obra era de 80.000 euros, pero alcanzó un récord de 275.000, ¿no? Y bueno, os digo, este artista se hizo famoso por realizar estas obras. No es la única obra así un poco provocadora que él realizó, porque también tenemos un ejemplo de que, por ejemplo, él firmó su zapato derecho y lo declaró como una obra de arte. Es decir, conectando bastante un poco con la provocación que había iniciado Marcel Duchamp y del cual hablaremos un poquito después, a principios del siglo XX, a principios del siglo XX. Bien, lo curioso en este caso es el dinero que se ha obtenido por esta obra, ¿no? Es una obra del año 1961, de este artista, Piero Manzoni, que son varias latas, como hemos dicho, 90, que se producen como un objeto de consumo cualquiera, ¿no? En las latas, por ejemplo, aparecen indicadas todas las propiedades que tienen en el interior, desde el número de gramos, que serían 30, o el grado de conservación de las mismas. La obra sin duda pues es una provocación, ¿no? Trata de llamar la atención sobre las desigualdades que crea el mercado del arte en muchas ocasiones, ¿no? Decía Walter Benjamin bueno, cuando se hablaba de estas opciones que había intelectuales que estaban dedicados simplemente a abastecer el sistema de producción. Es decir, son artistas famosos que con su firma pueden vender cualquier cosa, bien sea reproducciones de obras en serie famosas o bien reproducciones firmadas por el propio artista de diferentes grabados, cuadros suyos o demás, ¿no? Ponemos un par de ejemplos de esto para que se comprenda fácilmente. Picasso, por ejemplo, realizó un número superior al centenar de versiones de las Meninas de Velázquez, pues en los años finales de su carrera, revisando el tema desde diferentes opciones y puntos de vista, ¿no? Estas obras de Picasso se vendieron con una facilidad pasmosa, pero quizás se vendieron no por la calidad que tenían las obras, sino que porque simplemente estaban firmadas por Picasso y eso pues era suficiente para poder venderse, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos en Dalí, que en la etapa final de su vida se llegó a comentar que algunos de sus administradores le acercaban papeles en blanco para que él pudiera firmar y después ellos añadían un grabado, la reproducción que más les interesaba, ¿no? Es decir, Dalí no intervenía en el proceso creador, sino que simplemente ponía la firma, ¿no? Este tema entonces de la provocación en el arte es una cosa que viene de lejos, es decir, hemos hablado antes, debemos remontarnos al año 1917, cuando Marcel Duchamp llevó un urinario a una exposición donde se indicaba, era un concurso en realidad, donde se indicaba que no se iba a rechazar ninguna obra, ¿no? La obra se llamaba La Fuente y finalmente fue rechazada. Pese a que el propio Duchamp formaba parte del tribunal o de los miembros del jurado que debían indicar cuál sería su obra favorita, ¿no? Bueno, Duchamp, eh, para no ser reconocido, lo que hizo fue firmar la obra con un sobrenombre, R. Muth. A él le interesaba, lo que quería ver era la reacción, ¿no?, que tenía el resto de miembros del jurado cuando vieran un urinario en el, en el museo. Esto en realidad es un ready-made, es decir, lo que hace Duchamp es que convierte cualquier objeto simplemente por el hecho de llevarlo a un museo en una obra de arte, que conecta un poco con la idea de Piero Manzoni, exactamente igual. Entonces, decimos, la obra de Manzoni, que tiene una idea similar a la de Duchamp. ¿Es posible que consideremos arte cualquier cosa? ¿Es aplicable el ready-made a este tipo de obra? Bueno, quizás el hecho principal por el cual podemos considerar que es una obra de arte es que ahora mismo estamos hablando de él. O sea, le estamos dedicando un vídeo a este tema, ¿no? Aunque sea simplemente por el hecho de que nos llama la atención. Bien el contenido de las latas o bien el precio que se ha llegado a pagar en la subasta por ella, ¿no?
Cuando se produce la obra, a principios de los años 60, es un momento en el cual pues hay un fuerte desarrollo del situacionismo. Este grupo proponía que el artista debía tener una implicación total, debía tener un arte al servicio de la denuncia social y, en consecuencia, según ellos, al servicio de la revolución, ¿no? Esto se trata de una transformación radical del mundo de arte. Yo creo que esta obra prueba un poco todo esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, Mierda el artista en realidad es una crítica tremenda al sistema del arte. En ella el artista vale más que la obra que presenta. Como decimos, Manzoni presentó un número alto de latas, en concreto eran 90, ¿no? Todas ellas estaban firmadas por el artista en la parte superior de la lata, y las latas indicaban que tenían un peso de 30 gramos, que realmente era de yeso, no llegaban a ser de mierda, ¿no? En el momento en el que se presentaron, su precio equivalía al de 30 gramos de oro, pero como vemos, pues actualmente se están pagando unas cantidades mucho mayores por ella. Y bueno, yo quería que acabáramos este vídeo con una imagen del artista español Eugenio Merino, en el cual pues aparece una imagen de una persona, como vemos, que con una de estas latas abiertas pues está oliendo lo que hay en su interior. Que también, por supuesto, se trata de una provocación. Estas latas no se han llegado a abrir nunca, es decir, no se sabe qué hay en el interior de ellas. Posiblemente lo que hay es yeso, o sea, no llegaron a contener nunca la caca, digamos, del artista. Pero bueno, resulta curiosa la obra de Eugenio Merino también, porque, bueno, criticando el sistema, ¿no? Es decir, a veces el olor del arte, pues en este caso es un olor desagradable, digámoslo de esta manera, para ser suaves, ¿no? Eugenio Merino, que es un artista que trabaja la escultura hiperrealista y al cual pues también se le conoce porque sus obras provocan o intentan llamar la atención lo más posible.